Bienvenidos y bienvenidas al segundo bloque de Emprendo Bio Bio. En esta ocasión, tal como lo comentábamos al inicio del programa, contaremos nuevamente con la visita de Samuel Jiménez. Él es psicólogo y director de Sentido Humano Consultores. Bienvenido, Samuel. Hola, Romy, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Aquí nuevamente acompañándote, muchas gracias nuevamente por la invitación. Había pasado bastante tiempo ya. Sí, pues ya me estaba acostumbrando a venir seguidito, pero bien, pues cada vez que me necesiten acá para poder conversar algunos temas, aquí estaremos sin ningún problema. Muchísimas gracias. Oye, Samuel, en esta ocasión vamos a comentar un poco sobre algunas técnicas que podemos emplear o sobre cuáles son las situaciones que podemos, no sé, modificar o aprender para poder solucionar o manejar un poco los niveles de estrés al momento de tener grandes cambios en nuestros emprendimientos o empresas. Así es, pues, Romy. Resulta que los cambios son parte súper habitual de las organizaciones. Exacto. Más de alguna vez ya lo hemos dicho, ¿no es cierto?, en el programa, las organizaciones son como personas vivas, digamos, son organismos vivos. Y por lo tanto, tal como nos pasa a todas las personas, vamos cambiando en la medida que el tiempo va pasando. Exacto. ¿Por qué vamos cambiando? Bueno, por la necesidad imperante que tenemos de ir adaptándonos al medio en el cual nos estamos desenvolviendo. Es decir, las necesidades de las personas van cambiando. Si las necesidades de las personas cambian, entonces la propuesta que yo tengo que hacer como empresa o como organización también tiene que ir variando. Y por lo tanto, una de las cosas que es más constante es justamente el cambio. El cambio, efectivamente. Entonces, ¿cómo nos adaptamos a eso? Porque ya que va a ser parte de nuestra historia común, debemos estar preparados para poder absorber este tipo de cambios, y ahí es muy importante, Romy, cuando una organización se está fundando, y eso pasa por mucho también por la capacidad que las personas tienen, ¿no es cierto?, para darse cuenta de que el emprendimiento que están realizando va a ser una tarea dinámica, claro. No va a ser algo estacional, donde va a ser siempre igual, estático, ¿no es cierto?, que no va a cambiar. Y por lo tanto, desde la fundación de nuestra organización, nosotros tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer para enfrentar las situaciones de cambio que se nos vayan generando. Claro que sí. Tú fuera de cámara me comentabas un poco que una de las situaciones más comunes y en las que se nota un cambio efectivamente grande es cuando una empresa o un emprendimiento comienza siendo algo familiar y claro, luego se transforma y ya es algo mucho más grande. Exactamente. Uno de los cambios más habituales en los cuales podemos enfrentar una organización es en el cambio de administración. Es decir, la cultura organizacional, que es la forma de ser de la empresa o de la organización, que es la personalidad, el equivalente a la personalidad en una persona, claro, está fundada, digamos, en ciertas características. Y las empresas de tipo familiar, que son elementalmente los emprendimientos, ¿no es cierto?, los pequeños, grandes emprendimientos, como yo siempre digo, que surgen, siempre están administrados por familias. Pero ¿qué pasa cuando este emprendimiento crece? Claro. Cuando se va transformando ya en una empresa, va tomando cimientos más firmes y se va solidificando en el tiempo. Ahí generalmente la administración tiene que cambiar, porque no necesariamente en una familia vamos a tener a todos los profesionales o a todas las personas idóneas para poder llevar adelante una empresa. Y entonces una de las situaciones de cambio que más se presentan tienen justamente que ver cuando cambiamos de la estructura familiar a una estructura más profesional, más ajustada, digamos, a las exigencias del mercado también. Exacto. De hecho, también ahí se genera un poco de ruido cuando las personas empiezan a ver, ya, pero ¿y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, ¿vamos a seguir con los mismos puestos? ¿Vamos a continuar con esto? ¿Vamos a agrandarnos? ¿Vamos a cambiar? Bueno, una de las grandes dificultades de los procesos de cambio es justamente lo que tú mencionas, la incertidumbre que genera en los componentes de la organización. Claro que sí. Y efectivamente, manejar este sentimiento de incertidumbre que tiene que ver con la idea de que yo me voy a quedar fuera de los cambios. Es decir, esta idea de que si los cambios vienen y yo no me adapto a esos cambios, entonces puede que sea despedido, puede que ya la organización no me necesite, son lo que fundamenta un elemento que es pero muy común dentro de las organizaciones, y es que es la resistencia al cambio. Es decir, cómo los componentes de la organización se resisten a que estos cambios de alguna u otra forma los afecten. Y entonces, ¿qué pasa con las organizaciones? Los comienzan a boicotear.
Entonces, frases como, claro, pero ¿para qué le ponen tanto? Si esta cuestión siempre la hemos hecho bien, ¿para qué generan estos nuevos controles? Y empezamos de a poco a boicotear estos procesos de cambio porque en el fondo es como una especie de mecanismo defensivo que tenemos para, en lenguaje bien vulgar, me disculparán, ir poniéndonos el parche antes de la herida ante un posible fracaso. Claro. Entonces, ante ese posible fracaso yo voy boicoteando el tema, para que en el fondo tener una muy buena excusa para poder decir por qué finalmente yo no logré adaptarme a esos cambios que se estaban imponiendo. Exacto. Pero lo interesante de todo esto es que cuando se producen boicoteos a los procesos de cambio, se boicotea a la organización completa también. Y por lo tanto, sumarse al proceso de cambio, aceptar el desafío y tener jefaturas, ¿no es cierto?, que entiendan que los procesos de cambio tienen que ser guiados, tienen que ser socializados, tienen que ser compartidos, tienen que ser capacitados. Claro que para de esa manera disminuir la resistencia al cambio, favorecer el proceso de cambio y permitir entonces que la empresa se siga desarrollando. O sea, uno de los factores que permitiría que este cambio no fuese tan brusco, de repente es una comunicación efectiva, porque sí, sin duda, es un problema. Sin duda. Fíjate que las personas tenemos un factor que es bien interesante, porque tenemos la tendencia, la predisposición incluso, a boicotear, a criticar todas las ideas de cambio que no surgen de nosotros mismos. Es decir, si tú estás en una organización y la idea de cambio surgió de otro departamento, lo más probable es que el departamento que no estuvo en ese proceso empiece a boicotear dicho proceso. No, que estos no tienen idea, que estas cosas no se hacen así, etc. Claro. Entonces, ¿cómo se reduce la resistencia al cambio que implica el boicoteo de un proceso de cambio? Haciendo que las personas formen parte del proceso de cambio. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, reúno a todas las personas que trabajan en mi empresa y les voy explicando lo que está pasando y les voy pidiendo que me den ideas acerca de cómo podemos adaptarnos más rápido a los cambios que vienen, ellos se van a sentir parte de ese proceso de cambio y por lo tanto cuando vengan las medidas de implementación del cambio, no se van a resistir, van a facilitar de hecho el proceso, lo van a legitimar y con eso se agilizan los procesos, se obtienen los réditos mucho más rápido y finalmente se logran los propósitos organizacionales, que es también lo que se busca. Efectivamente, hay una fidelización con sus propios trabajadores. Sí, y las personas además como se sienten partícipes, también se saben, no es que se sientan, porque en realidad lo son, se saben importantes, son reconocidos como elementos importantes de la organización y como ya también lo hemos dicho en otros programas, eso incide de manera directa en la motivación. Exacto. Y personas que trabajan comprometidas, que trabajan motivadas, tienen mayores niveles de rentabilidad, por lo tanto estamos hablando de que incluso para el empresario esto es un buen negocio. Exacto. Oye, también está el tema de cómo armamos capacitaciones. ¿Tú crees que sí. Esa es una constante, sí. que muy pocas personas de repente lo toman en cuenta, pero efectivamente es necesario? Lo que pasa es que, claro, la capacitación, una organización que está en constante movimiento, y hay que imaginarse una especie de masa crítica que está constantemente moviéndose y que tiene inputs y que tiene outputs y que por lo tanto va generando una relación dinámica en sí misma y con el entorno. Por lo tanto, los principales insumos de esta organización, uno de los principales insumos es justamente la capacitación. Claro. ¿Cómo se alimenta una organización? Claro, se alimenta con las personas nuevas que van ingresando, pero también se va construyendo junto con ellos, ¿no es cierto?, una forma de crecimiento y de desarrollo. La capacitación lo que tiene como objetivo es justamente hacer que las personas que están ahí vayan cambiando. Si eso es lo que es el tema. Si yo, por ejemplo, antes de una capacitación no sabía algo y después de la capacitación lo sé, eso fue un proceso de cambio. Exacto. Es decir, yo soy distinto al que era antes después de una capacitación. Por lo tanto, cambié, por lo tanto me desarrollé. Y las organizaciones funcionan así. Los individuos cambian, los esquemas cambian, las organizaciones cambian, el entorno va cambiando también. Efectivamente. La capacitación también entonces vendría siendo como una de las fórmulas que podríamos tener para poder vivir. Y de las más importantes. Y de las más importantes. Y de las más importantes. La capacitación técnica, pero también la preparación para el proceso de cambio. Mira, Romy, por ejemplo, cuando en una empresa o en una institución pública, donde, por ejemplo, las personas llevan trabajando mucho tiempo y de repente les informan
que ahora la manera en que van a tener que hacerlo, por ejemplo, el papeleo, ya no es con el papelito y poniendo un calco debajo, ¿no es cierto? Claro. Y llevan personas, funcionarios que llevan 30 años ocupando el famoso calco. Y de repente le dicen de que ahora en vez de papel van a tener un iPad, que en vez de archivadores van a tener un computador. Claro. El miedo que le puede generar a eso una persona cuando ve que él no va a ser capaz de poder comprender los nuevos sistemas, de que su forma de concebir, ¿no es cierto?, la organización va a cambiar, es tremendo. Porque efectivamente también de eso va a depender el que él continúe o no continúe probablemente en el trabajo. La ansiedad de sentir de que ya no va a ser necesario si no se adapta, hace que las personas asuman de manera más errónea, más equivocada también sus funciones. Claro. Y por lo tanto, bajarle la ansiedad a los trabajadores y decirles, por ejemplo, que van a tener un proceso de capacitación, que hay una parte, hay una marcha blanca en la cual se permiten cometer errores, se permiten hacer consultas, se permite preguntar y que los funcionarios, los trabajadores, los colaboradores tengan la certeza de que pueden levantar la mano y decir, a ver, ¿de qué se trata esto? Y no miedo, por temor a parecer, ¿no es cierto?, como ignorante y después ser desplazado. Ese elemento es sumamente importante para hacer reducción de los niveles de ansiedad. Claro. Y también incide en otras cosas. Si un trabajador que está ansioso, que se siente nervioso y que está trabajando con miedo, no va a funcionar bien en el trabajo, tiene mayores niveles de accidentabilidad, puede caer, ¿no es cierto?, en licencias médicas producto de cuadros de estrés agudo. Entonces, finalmente, como nos hemos dado cuenta constantemente a lo largo del ciclo del programa, cuando nos damos cuenta de que preocuparse por el recurso humano no es una cosa altruista, sino que es una cosa que le conviene al empresario, al emprendedor, a la persona que está liderando una organización, y no es un gasto. Y eso es una cuestión que la hemos analizado desde diferentes perspectivas, Exacto. Romy, y te has dado cuenta que siempre llegamos a esa no única, pero esa gran conclusión, de que hay que invertir en el capital humano, porque no es un gasto, sino que es una inversión. Finalmente ellos son los que hacen nuestra empresa. Ellos son la organización. Finalmente, debo otorgar confianza, debo otorgar responsabilidades, debo considerar las opiniones, debo alimentarme de la visión que cada uno de mis colaboradores tiene con respecto a la organización. Y de esa forma la organización crece. Y ojo, que cuando crezca, también eso se debe ver reeditado en mejores remuneraciones, ¿no es cierto?, en mejores condiciones laborales. De eso se trata un trato justo con los trabajadores y con las personas que han formado parte de la organización. Finalmente, si ellos no ven esos cambios, también existe la posibilidad de que ahí también comience un pequeño problema con las personas que dirigen la empresa. Exactamente, cuando no hay conformidad, cuando se siente que no se está en una empresa que es justa, cuando las personas comienzan a creer de que lo que trabajan no es justamente remunerado o no tiene el justo reconocimiento, las personas comienzan de a poquito a boicotear también los procesos. Exacto. Y pasan un montón de cosas, desde lo que se llama el fenómeno del robo justificado. Por ejemplo, cuando un funcionario dice, no, si yo me llevo esto, total, aquí, como no me pagan lo que corresponde, entiende que es un acto de justicia, claro, equivocadamente, digamos. Pero toda esa política de compensaciones, que en algo más sencillo, por ejemplo, no tan complejo como el ejemplo anterior, pero no, ¿para qué voy a llegar a las 8, que es la hora de entrada, si total llego a las 8:30, total aquí nadie se da cuenta y nadie me reconoce cuando me voy un poquito más tarde, claro, por ejemplo? Entonces, sí, hay que tener ojo con las relaciones que se producen en la dinámica laboral, porque finalmente también tienen incidencia en los resultados. Efectivamente. También comentábamos en alguna ocasión anterior que una de las fórmulas para mantener fidelizadas a las personas y que también apoya un poco estos procesos de cambio son las oportunidades que tenemos para compartir entre el grupo de trabajadores. Efectivamente, cuando entendemos que tenemos un grupo de colaboradores que está conectado, la posibilidad de absorber de mejor manera los cambios también aumenta. Claro, porque entre varios, ¿no es cierto?, se regulan de alguna u otra manera. Entonces, claro, van comprendiendo, van entendiendo. Cuando hay niveles de confianza también existe la posibilidad de que yo tenga más ganas de preguntar, más disposición a aprender. Y uno aprende más cuando está más relajado, cuando está más tranquilo, que cuando está bajo la presión de que si no aprendo lo que debo aprender, entonces voy a ser despedido, por ejemplo. Claro. Y esa conectividad que se da y que se establece por medio de las convivencias, del tecito en la mañana, de tomar desayuno y todas estas cosas que de alguna forma están como súper penalizadas desde lo inconsciente, efectivamente son lo que más redita y lo que más hace
lo que más fecunda la organización Claro. en el corto plazo. Y fortalece ahí las relaciones para que este Absolutamente. emprendimiento surja. Absolutamente, porque además un emprendimiento no tan solo es una instancia de ganar dinero o de subsistir, sino que también es una forma de vivir. Exacto. Y yo la quiero pasar bien en mi vida. Por lo tanto, tengo que hacer de mi lugar de trabajo un lugar entretenido, un lugar amable. Claro. Y eso, claro, tiene una alta incidencia en el cómo yo voy a vivir mi vida también. Claro. En Mi el espacio de futuro. trabajo. Sí, es que exacto. Además, lo que me pasa en el trabajo es mentira que uno lo deja en el trabajo. No. Si lo que pasa en el trabajo también redita, ¿no es cierto?, en tu vida. Si tú sales todos los días enojado a tu trabajo, vas a llegar todos los días enojado a tu casa. Te Claro. lo van a reclamar, ¿no es cierto? Vas a tener problemas familiares. Entonces, también es un tema de alta conveniencia para cada uno el replantearse cómo son estas dinámicas laborales que vivimos todos los días. Exacto. Samuel, muchísimas gracias. Se nos han terminado los 15 Pasa minutos. rapidito siempre. Sí, pasa veloz. Pero antes de terminar, quiero dejarte las cámaras para que puedas enviar un mensaje a las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, gracias al programa y a Canal 21 por esta nueva oportunidad de estar en el programa. O sea, les agradece mucho la posibilidad que tenemos y que no siempre se tiene de poder llegar a tanta gente, de poder decir estas cositas que tal vez a alguien que está emprendiendo, a alguien que está con una idea y que quiere apostar a que este emprendimiento pueda surgir. Bueno, que existe la posibilidad, que existen las redes. Y agradecerles, ¿no es cierto?, su atención en este pequeño ratito que hemos podido compartir. Oye, recordémosle cómo pueden comunicarse contigo. En www.sentidohumano.cl, personalmente hago mi correo electrónico, samueljimenez@sentidohumano.cl. Tenemos nuestras oficinas en Sargento Aldea 379, así que los vamos a estar esperando. Si necesitan alguna ayuda, algún consejo, algo en que podamos aportar, felices de la vida vamos a estar tratando de generar algún espacio de aprendizaje adicional. Súper bien. Muchísimas gracias, Samuel, por estar con nosotros el día de hoy. Ya, pues, Romy, nos estamos viendo próximamente, espero. Próximamente. Muy bien, gracias. También queremos agradecer a las personas que nos están viendo el día de hoy y también queremos invitarlas para que se mantengan en nuestra sintonía porque de vuelta de comerciales vamos a conocer un nuevo emprendimiento.